En el extremo norte del continente australiano se extiende una inmensidad que parece no tener fin. Un territorio de 1.350.000 kilómetros cuadrados, con apenas 250.000 almas esparcidas como polvo sobre la arena, lo que equivale a una densidad de 0,17 personas por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, en el pequeño Principado Europeo de Mónaco viven 26.000 personas en cada kilómetro cuadrado. La aparente vacuidad de esta región es, sin embargo, una trampa mortal. Aquí, la naturaleza no conoce límites y cada década escribe una nueva historia de terror. Hoy vamos a desvelar 11 hechos que convierten al norte australiano en el lugar donde la propia tierra parece jugar con sus propias reglas. Prepárate, porque lo que sigue no es ficción, es la vida real al borde del abismo. El primer relato nos lleva a la noche de diciembre del 1974, cuando el ciclón Tracy descendió sobre la capital, Darwin, en la madrugada del 24 al 25, justo en la víspera de Navidad. Los vientos alcanzaron 217 km por hora, pero los instrumentos de la época se rompen antes de registrar el verdadero poder. Los expertos estiman que los ráfagas superaron los 300 km por hora, una velocidad comparable a la de un coche de carreras en plena pista. Ese viento no arrancó techos como hojas de metal, los arrancó como si fueran papel. En pocas horas, 70% de los edificios quedaron reducidos a ruinas, 90% de las casas se volvieron inhabitables, y de los 47.000 residentes, 30.000 fueron evacuados en la mayor evacuación forzada de la historia australiana, transportados por aviones militares porque la infraestructura terrestre había desaparecido. La ciudad se quedó sin vida, como un fantasma que se desvanece con la primera luz del amanecer. Lo sorprendente es que, tras la devastación, Darwin fue reconstruida por completo y sus habitantes regresaron, conscientes de que el próximo ciclón podría llegar en cualquier temporada de lluvias. Cada año, el cielo sobre el norte se vuelve una fábrica de tormentas, y la gente ha aprendido a memorizar los protocolos de evacuación como si fueran rezos sagrados. Bajo esas mismas nubes furiosas, en los canales y estuarios, acecha el verdadero señor del agua, el cocodrilo de agua salada, Crocodylus porosus. Este reptil puede alcanzar 7 metros de longitud y 1000 kilogramos de peso, una tonelada de puro músculo y sangre. Sus ojos y fosas son los únicos indicadores de su presencia. El resto de su cuerpo se funde con la superficie, invisible bajo el reflejo del sol. Puede permanecer bajo el agua durante 2 horas sin respirar y cruzar cientos de kilómetros en mar abierto, navegando como un submarino viviente. Los carteles de "Cuidado, cocodrilos" son solo la punta del iceberg. En la región de Kakadu, por ejemplo, se estima que existen alrededor de 100.000 individuos que patrullan cada río, cada pantano y cada estuario salobre. No se limitan a los cauces interiores, se aventuran hasta los océanos y se han registrado avistamientos a varios cientos de kilómetros de la costa, donde acechan en aguas abiertas esperando el momento preciso para atacar. Lo más escalofriante es su capacidad de planear la caza. No se lanzan al ataque por impulso. Observan a sus presas durante días, memorizan los patrones de movimiento y cuando el momento es propicio, aparecen como una sombra que se desliza bajo la superficie. En varios casos, los cocodrilos han esperado en la orilla durante semanas, anticipando la llegada de pescadores que, sin saberlo, se convierten en su cena programada. Si alguna vez has visto uno deslizarse silencioso bajo la superficie, sentirás que el agua misma se vuelve traicionera. ¿Qué piensas tú de estos gigantes que acechan en cada gota de agua? Déjalo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Ahora, adentrémonos en la oscuridad de las cavernas de piedra caliza que se extienden bajo la región de Dali, un laberinto subterráneo que pocos han tenido el privilegio de explorar. No hay carreteras que conduzcan a ese enclave, solo caminos de tierra que se vuelven intransitables con la primera lluvia. Dentro de esas galerías, millones de murciélagos crean una nube viva que se lanza al anochecer, formando una ola de alas que se oye antes de verse. El eco de sus aleteos retumba en los túneles como un tambor de guerra, anunciando la presencia de una fauna que ha habitado esos pasillos durante milenios. Los arqueólogos han encontrado en esas cavernas restos humanos datados en varios miles de años, junto a herramientas de piedra y manchas de ceniza, testigos silentes de visitas rituales que aún hoy siguen siendo un misterio. Más allá de la vida subterránea, la superficie del norte alberga una flora que parece sacada de una película de terror. El árbol conocido como Gympie crece hasta 3 metros de altura y está cubierto de diminutos pelos que liberan un veneno tan persistente que la picadura se siente como una quemadura de metal fundido. Un simple roce con sus hojas provoca un dolor que puede durar años, y la irritación se intensifica con el agua, el frío o la presión, convirtiendo cualquier actividad cotidiana en una tortura.
Los animales locales, desde caballos hasta perros, sufren episodios de comportamiento errático y dolor prolongado después del contacto. Los investigadores locales solo pueden manipular este árbol con guantes gruesos, gafas de protección y respiradores, pues el veneno se adhiere a la piel como fibra de vidrio invisible. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en la próxima parte, donde descubriremos más criaturas y fenómenos que hacen del norte australiano el escenario perfecto para cualquier historia de horror. En el horizonte, los arrecifes de coral que rodean la costa esconden otro peligro silencioso, la medusa conocida como box jellyfish, cuyo veneno puede detener el corazón en cuestión de minutos. Invisible bajo la claridad del agua, su campana mide alrededor de 30 centímetros, pero sus tentáculos pueden extenderse hasta 3 metros. Liberando toxinas que causan un dolor inmediato comparable al de una descarga eléctrica directa, cada año, entre octubre y mayo, las playas se cierran al baño y los locales evitan el mar por completo, sabiendo que una simple inmersión podría ser fatal. Al final del día, la combinación de tormentas que rasgan el cielo, reptiles que acechan bajo cada gota de agua, cavernas que ocultan ecos de antiguos rituales y plantas que hieren como cuchillos, convierten al norte de Australia en un territorio donde la naturaleza no solo sobrevive, sino que domina con sus propias reglas implacables. Dale like si esto resonó contigo y mantente atento, porque lo que sigue te dejará sin aliento. Ahora que ya has sentido el temblor de los vientos y el crujido de los colmillos bajo la superficie, vamos a sumergirnos en los 7 misterios que completan los 11 hechos que hacen de esta región el escenario perfecto para cualquier historia de horror. Cada uno de ellos es una pieza del rompecabezas que convierte al norte australiano en el lugar más espeluznante del planeta. Prepárate, porque la oscuridad que se avecina no es solo metáfora, es una realidad palpable que se respira en cada rincón del territorio. Primero, hablemos de los ríos que desaparecen bajo la tierra. La cuenca del río Blyth, por ejemplo, se adentra en una red de cavernas subterráneas que se extienden durante varios kilómetros bajo la superficie del desierto. En la noche, cuando la luna se refleja en el agua estancada, se escuchan susurros que parecen provenir de otro mundo, como si la corriente transportara voces de viajeros perdidos. Los aborígenes de la zona cuentan que aquellos que se aventuran demasiado cerca de la entrada de la caverna pueden ser arrastrados por una corriente invisible que los lleva a la profundidad, donde el agua se vuelve negra como el ébano y la presión aplasta los pulmones antes de que el cuerpo tenga tiempo de reaccionar. Los científicos han medido la temperatura del agua a niveles bajo cero, aunque la superficie parece tibia, lo que crea una ilusión mortal que engaña a cualquier animal que intente beber. ¿Te imaginas la sensación de la piel rozando una superficie que parece líquida pero que en realidad es una trampa de hielo? Esa es la verdadera naturaleza de los ríos que se ocultan bajo la tierra. Una amenaza que acecha sin aviso, lista para engullir a cualquiera que se atreva a cruzar su camino. Segundo, las serpientes más venenosas del planeta hacen de este territorio su cuna. El taipán del interior, conocido por su velocidad fulminante y su veneno letal, puede inyectar una dosis suficiente para matar a un adulto en menos de 20 minutos. Su cuerpo es delgado como una cinta, su color varía entre tonos de marrón y verde, lo que le permite mezclarse perfectamente con la hojarasca. No obstante, el verdadero terror no radica solo en su veneno, sino en su capacidad para detectar el más mínimo movimiento a distancia de varios metros. Cuando una sombra se desplaza sobre la hierba seca, la serpiente se levanta sin previo aviso, sus escamas relucen bajo la luz del sol como una hoja de acero, y en un abrir y cerrar de ojos, su cabeza se dirige hacia la fuente del movimiento. Los locales han desarrollado una tradición de caminar descalzos para sentir el temblor del suelo bajo sus pies, una práctica que, según ellos, reduce la probabilidad de ser detectados por la criatura. Sin embargo, en los últimos años se ha reportado un incremento en los avistamientos de taipanes en áreas urbanas, lo que sugiere que el equilibrio entre el hombre y la serpiente está cambiando de manera impredecible. La pregunta que queda sin respuesta es: ¿qué provocará que una serpiente con un veneno tan mortal decida abandonar su hábitat natural y buscar la proximidad del ser humano? Tercero, los incendios que se alimentan del viento constituyen otro capítulo sombrío de la historia del norte australiano. En la temporada de sequía, la vegetación se vuelve una masa de pasto seco que arde con la facilidad de un papel al contacto con una chispa. Cuando un rayo golpea la copa de un árbol, el fuego se extiende como una ola de sangre roja que avanza sin detenerse. Lo que más aterroriza a los residentes es el fenómeno conocido como tormenta de fuego, una columna de llamas que se eleva hasta varios cientos de metros y que, al girar sobre sí misma, crea un vórtice de calor capaz de levantar escombros y arrojar brasas a kilómetros de distancia. Los bomberos locales, equipados con trajes de aislamiento térmico, describen la experiencia como nadar en lava, mientras intentan contener la furia del fuego. En una ocasión,
Una tormenta de fuego alcanzó la zona de una comunidad indígena, arrasando viviendas enteras y dejando a los sobrevivientes sin más refugio que la sombra de los árboles carbonizados. La lección que deja este episodio es clara. En el norte de Australia, el fuego no es solo un elemento, es una entidad con voluntad propia que busca devorar todo a su paso. ¿Te atreverías a vigilar el horizonte bajo un cielo cubierto de nubes negras, sabiendo que la próxima chispa puede desencadenar una ola de fuego que devore todo a su alrededor? Cuarto, los insectos que pueden causar alucinaciones añaden una capa adicional de paranoia a la ya densa atmósfera de terror. La araña de saco, pequeña y casi invisible a simple vista, habita en los huecos de los troncos caídos y en la corteza de los árboles. Su veneno contiene una neurotoxina que al entrar en el torrente sanguíneo produce visiones de luces pulsantes y sonidos que parecen provenir de otra dimensión. Los residentes que han sido mordidos describen la sensación como un sueño lúcido forzado, donde la realidad se distorsiona y los límites entre lo tangible y lo etéreo se desvanecen. Además, el escorpión de cola azul, cuya picadura causa una sensación de hormigueo que se extiende por todo el cuerpo, puede desencadenar episodios de confusión mental que duran varios minutos. En los meses más cálidos, los mosquitos portadores de encefalitis se multiplican en los pantanos, y su picadura puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza intensos y, en casos extremos, pérdida de la memoria a corto plazo. La combinación de estos insectos crea una atmósfera de incertidumbre constante, donde cada crujido bajo la cama o cada zumbido en la oscuridad puede ser la señal de que el próximo ataque está a punto de ocurrir. ¿Imaginas dormir bajo la sombra de una hoja mientras la naturaleza te envuelve en una niebla de alucinaciones que distorsionan tu percepción del tiempo? Quinto, los fenómenos acústicos de la noche convierten la quietud del desierto en un concierto siniestro. Cuando el sol se oculta, los crickets del bush comienzan a entonar su canto, un sonido que se asemeja a un susurro humano repitiendo palabras ininteligibles. En algunos lugares, los lugareños afirman escuchar el lamento de los árboles, una especie de gemido que parece provenir del tronco mismo, como si la madera estuviera viva y expresara dolor. Los científicos han estudiado estas vibraciones y descubrieron que las raíces de ciertos eucaliptos emiten frecuencias que pueden resonar con la atmósfera, creando un eco que se propaga durante varias noches seguidas. En la zona de Kakadu, los viajeros han reportado haber escuchado voces que repiten sus propios nombres, como si el paisaje quisiera llamar su atención. Estas experiencias se vuelven más intensas después de una tormenta, cuando la humedad del suelo amplifica los sonidos y la vegetación vibra con una energía que parece casi sobrenatural. La pregunta que surge es si estos sonidos son simples fenómenos naturales o si, de alguna manera, el propio territorio está intentando comunicarse con los que se atreven a cruzar sus límites. Sexto, los círculos de piedra y los petroglifos que salpican la región son testimonios mudos de una civilización que vivió aquí mucho antes de que los primeros colonos pusieran el pie en la tierra. En los valles de Arnhem se encuentran formaciones de piedra alineadas en patrones geométricos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizadas como calendarios astronómicos o como brújulas espirituales. Cada piedra lleva grabados de figuras humanas, animales y símbolos abstractos que, según la tradición aborigen, representan historias del Dreamtime, el tiempo sagrado en el que los antepasados crearon el mundo. Cuando la luz del amanecer incide sobre estos círculos, se forman sombras que se entrelazan y crean figuras que parecen moverse lentamente, como si los propios espíritus de la tierra estuvieran despertando. Los locales evitan acercarse a ciertos petroglifos que se cree están marcados con una energía de advertencia, pues cuentan que quienes los tocan experimentan una sensación de vacío interior, como si una parte de su alma fuera arrancada. La atmósfera que rodea estos lugares está impregnada de un silencio reverente, roto solo por el crujido de la arena bajo los pies de los visitantes. Esa combinación de historia, mito y misterio convierte a los círculos de piedra en verdaderos portales a un pasado que aún respira en la tierra. Séptimo, los relatos de los Yowie y los espíritus del desierto añaden la última pincelada al cuadro de terror que es el norte australiano. El Yowie, una criatura semejante a un gran simio cubierto de pelo oscuro, ha sido avistado por pescadores y viajeros que aseguran haber escuchado su rugido resonar entre los acantilados de la costa de Kimberley. Sus pisadas dejan huellas de gran tamaño en la arena, y su aliento, descrito como una ráfaga de aire helado, se percibe antes de que la criatura aparezca. Los aborígenes cuentan que el Yowie es un guardián de los lugares sagrados, una entidad que protege los secretos de la tierra y castiga a quienes profanan su territorio. Además de la criatura, se habla de los espíritus del desierto, seres incorpóreos que aparecen como luces danzantes en la noche, moviéndose en patrones que recuerdan a luciérnagas gigantes. Algunos testigos aseguran haber sentido una presión en el pecho al pasar por ciertas áreas, como si una mano invisible los estuviera empujando hacia atrás.
Los científicos, escépticos, atribuyen estas sensaciones a fenómenos atmosféricos, pero los relatos persisten, alimentando la leyenda de una tierra donde lo desconocido se vuelve palpable. Cada historia, cada avistamiento, refuerza la idea de que el norte de Australia no es solo un escenario natural, sino un espacio donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan de manera inseparable. Con todos estos elementos, la ecuación del terror queda clara: ciclones que desgarran el cielo, cocodrilos que acechan bajo la superficie, árboles que vierten veneno como una sombra de metal fundido, medusas que pueden detener el corazón en minutos, ríos que desaparecen bajo la tierra, serpientes cuyo veneno puede acabar con la vida en cuestión de minutos, incendios que se convierten en tormentas de fuego, insectos que inducen alucinaciones, sonidos nocturnos que parecen susurros de almas perdidas, círculos de piedra que guardan secretos ancestrales y criaturas míticas que merodean entre la niebla. Cada pieza del rompecabezas es una historia de supervivencia, una advertencia que el territorio envía a los que se atreven a cruzar sus límites. Si has llegado hasta aquí, es porque la curiosidad te ha llevado a explorar lo desconocido, y eso es precisamente lo que el norte australiano celebra: la capacidad humana de enfrentar el miedo y, sin embargo, seguir avanzando. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál de estos hechos te paraliza más? ¿Es la fuerza imparable de los ciclones? ¿La mirada fría de los cocodrilos? ¿O quizás la silenciosa amenaza de los círculos de piedra? Deja tu respuesta en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece la conversación y nos ayuda a entender mejor la magnitud del terror que habita en esta tierra. Ahora, si sientes que la historia no ha terminado y deseas seguir descubriendo los secretos que el norte australiano aún guarda, no olvides suscribirte al canal. Cada semana se abre una nueva puerta al oculto, y tu participación es la llama que mantiene viva la curiosidad. Comparte este vídeo con aquellos que disfrutan de una buena historia de horror, y pulsa el botón de la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones.